¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Esta primera parte que ya les explicó la licenciada Jessica y que tiene que ver principalmente con el cálculo de estos indicadores en el que ya mencionábamos que existe una ficha destacando su importancia y que, bueno, pues como toda metodología puede ser perfectible y ya aquí nos dieron muchas ideas de lo que pudiéramos agregar. Digamos que es una parte meramente de gabinete numérica y que ustedes pueden hacer desde sus oficinas y escritorios, ¿no? Porque tiene que ver con esta búsqueda de información. Cabe aquí mencionar que esta segunda parte tiene que ver con recoger ya información, digamos, más en campo, ¿no? Entonces, hay veces que nos entregan los atlas y sí, me parece bastante válido que nos entregan solo la parte, la primera parte de la vulnerabilidad social y es la que nos ponen cartográficamente. No, a nosotros, bueno, a nosotros y a ustedes también les ayuda mucho porque pueden identificar, ya veíamos, ¿no? Por municipio, o por localidad o por AGEF, las áreas de priorización. Entonces, es muy válido porque incluso nos lo llegan a mencionar en las metodologías que solo cuentan con esta primera parte porque sabemos que muchas veces pues el personal es poco y los recursos también. Entonces, bueno, es muy válido que se quede en esta parte, que le entreguen. Ya vimos que es más talachera, como se dice ahí, que difícil, ¿no? En realidad son puras sumas, restas y multiplicaciones y ya. Pero, pero sí es muy valioso también que entreguen esta parte. Esta segunda parte, como les digo, que tiene que ver con la capacidad de prevención y respuesta y la percepción local, está enfocada a levantar información en campo, ¿no? Entonces, la primera parte, que es la parte de indicadores socioeconómicos, pues digamos, la podrían entregar y como nos dicen luego, ¿no? Esta segunda parte se hará en un futuro o está en la elaboración. La parte de capacidad y respuesta, de prevención y respuesta que veremos ahorita, en primer lugar, tiene que ver con la preparación antes y después de un evento para responder también de las autoridades y de la población. Bueno, principalmente de las autoridades. La elaboración de un cuestionario, aquí en este caso, va a ser nuestra principal herramienta, ¿no? No tanto la búsqueda de información. Es un cuestionario que será respondido por las coordinaciones municipales o estatales de protección civil. Entonces, este cuestionario consta de 24 preguntas, son 24 preguntas cerradas, en las que únicamente se puede responder sí, no o no sé. Tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, precisamente para que el levantamiento fuera para ustedes, porque a fin de cuentas esta metodología está diseñada para que fueran los coordinadores municipales y estatales quienes la aplicaran, la replicaran para sus municipios. Entonces, es 24 preguntas de sí, no o no sé, ¿no? Esto te lo pueden responder sin problemas en una tarde. También hay como ahorita ya se facilita mucho a través de los recursos eh, electrónicos que existen. Nosotros en esa época, cuando hicimos la metodología, hace ya no sé cuántos años, 14, 20, no sé, todavía no estaba como tan de moda esto de que en el teléfono inteligente tuviéramos acceso ya a internet, al wifi y a todas estas cosas, ¿no? Entonces aquí, incluso a través de un formulario de Google, podríamos enviar este cuestionario a nuestras autoridades municipales en caso de que ustedes sean la autoridad estatal para que nos respondieran estas 24 preguntas, ¿no? Entonces, ya vemos que ahorita la facilidad, por lo menos hasta esta parte del cuestionario, y ya lo veremos al final con una representación, pues va a ser mucho más sencilla, ¿no? Ya se nos facilita mucho más. Eh, Como ya decíamos, tiene como objetivo conocer a grandes rasgos las instituciones, vínculos, actividades relacionadas con esta capacidad para responder ante grandes emergencias o desastres. Se nos van a proporcionar el cuestionario. Sí, viene aquí, ahorita vamos a ver la presentación y de todas maneras en la metodología
que ya al principio de la presentación de Jessica en la liga, donde nos señaló que se puede descargar, viene un ejemplo de cómo aplicar todo desde los indicadores socioeconómicos hasta todos los cuestionarios. Vienen incluso como anexo. El anexo incluso se puede, digamos, ya sacar copia y empezar a aplicar los cuestionarios. Ahorita vamos a ver cómo es que se ve en el anexo. Cada pregunta, al igual que en el caso anterior de las plantillas y los indicadores, cuenta con su explicación de cuál es el objetivo de la pregunta, como ya lo veíamos en los otros, y los rangos para valoración. Ya la valoración funciona igual que en el caso anterior, ¿no? Vamos a tener una serie de rangos y ahí, para determinar este grado. Este es el cuestionario, así es como ustedes lo van a encontrar en, en su en el documento. Aquí me gustaría que me ayudaran a hacer un ejercicio. Vamos a responderlo ustedes desde digamos, desde su experiencia, así como, no sé si de jóvenes o ahorita todavía recuerdan estos cuestionarios o test que venían en las revistas y que decíamos así como del horóscopo, ¿no? De mayoría de unos tal, ¿no? Mayoría de dos tal. Entonces yo voy a ir medio leyendo las respuestas, ustedes se van a tomar ahí un momento, van a tener ahí un cuadernito, un papelito, una pluma al rato, o aunque sea ahí con esos, van a ir contestando cuánto van sumando y al rato me van diciendo, ¿no? Entonces la pregunta, pensando en que la mayoría de ustedes son autoridades de protección civil o estatales. Entonces, para que me vayan siguiendo y sean muy sinceros con sus respuestas, vamos a ver, ¿no? Entonces, la pregunta número 1 dice, ¿el municipio cuenta con una unidad de protección civil o algún comité de organización de gestión de riesgos que maneje la prevención, mitigación, preparación y respuesta? Pues ahí vayan sumando. Ahorita no me pongan los números, ¿no? Me van a poner solo el resultado final. ¿Cuentan con un plan de emergencia? Cuentan con un consejo municipal que esté integrado por autoridades municipales y representantes de la sociedad civil para que en caso de emergencia organice y dirija las acciones de atención a la emergencia. Bueno, aquí también es muy importante, al igual que lo que mencionábamos en los indicadores pasados, aquí el que suma es el no, ¿no? Porque el no nos va a decir que es más vulnerable, ¿no? Es esta como lógica inversa en donde luego nos confundimos. Ahora bien, ¿existe una normatividad que regule las funciones de la Unidad de Protección Civil? Acuérdense, 0 es sí y 1 es no. ¿Conoce los programas federales de apoyo para la prevención, mitigación y atención de desastres? ¿Cuenta con mecanismos de alerta temprana? Acá ya también en el chat nos están contestando, me dicen de una pregunta sí o no, ¿no? Cuenta con canales de comunicación, organización a través de los cuales se pueda coordinar con otras instituciones, áreas o personas en caso de una emergencia. Las instituciones de salud municipales, en caso de que haya, ¿no? No, también no en todos los municipios existen, ahí ya sería un no rotundo. Cuentan con programas de atención a la población en caso de desastre. Y esto es importante también que ustedes lo sepan, ¿no? A lo mejor a ustedes no les toca atender la parte de salud, pero sí es importante que sepamos, ¿no? Que estemos en coordinación con un montón de instituciones. Bueno, tiene establecidas posibles rutas de evacuación y acceso en caso de emergencia o desastre. Tiene establecidos los sitios que pueden fungir como helipuertos. Esto principalmente pensando en puentes aéreos, ¿no? Para hacer llegar a las poblaciones más alejadas. Tiene ubicados los sitios que pueden funcionar como refugios temporales en caso de un desastre. Ahora, tienen un stock de alimentos, ya sea cobertores, colchonetas, etc., despensas para casos de emergencia. Tiene establecidos vínculos con centros de asistencia social para la operación de albergues y distribución de alimentos. Se llevan a cabo simulacros en las distintas instituciones y se promueve el plan familiar.
cuentan con un número considerable de personal activo, porque bueno, sabemos que hay protecciones civiles a nivel municipal que pues en la población, yo recuerdo mucho un caso, ¿no? Me decían, somos 2 personas, ¿no? Entonces imagínense para la complejidad de la labor, 2 personas atendiendo todo, ¿no? Entonces, el personal está capacitado para informar sobre qué hacer en caso de una emergencia. Si contamos con mapas, croquis de la localidad que tengan identificados puntos críticos o zonas de peligro, contamos con el equipo necesario para comunicación, tanto para recibir como para enviar información. Ya hablamos de computadoras, internet, fax, teléfono, ¿no? Que parecerían cuestiones básicas, pero incluso está el censo de gobierno, me parece que se elabora cada 2 años y nos habla del equipamiento que existe en las unidades municipales de protección civil y hay que no cuenta con una computadora básica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos pidiendo la elaboración de atlas y pues ¿cómo, no? Si no contamos ni siquiera con lo mínimo necesario. Entonces, cuenta con equipo para comunicación estatal y o municipal, radios fijos, móviles, portátiles. Contamos con algún sistema de información geográfica para procesar y analizar la información y en este caso, pues para elaborar nuestros atlas, como lo hemos venido platicando ya a lo largo de estos 3 días. Contamos con algún sistema de GPS para georreferenciar puntos críticos en nuestras localidades, el grado promedio de escolaridad del personal activo y las actividades que realizan normalmente. Ayer yo les ponía, por ejemplo, una gráfica de el número de accidentes carreteros, ¿no? Y más allá de lo que la gráfica nos diga de cuántos son o no, todo, esa gráfica se traduce en que el mayor tiempo que pasan gran parte de las unidades de protección civil a nivel municipal es atendiendo este tipo de eventos, ¿no? Entonces nos va a quedar poco tiempo para, eh, bueno, la 24 es una pregunta abierta precisamente para saber, ¿no? Pero nos va a quedar poco tiempo para hacer labores preventivas, labores de información, labores de elaboración de nuestros atlas, ¿no? Entonces también es importante. Entonces ahora sí. Quiero que me pongan ya en el chat. Mónica ahí nos fue respondiendo sí, no de las respuestas, pero ¿cuántos suman sus nos? ¿No? 11. ¿Quién más se anima? Ay, Samantha García, muy bien. Todos son sís. Jesús Beltrán, 7, 6. Muy bien también Alfredo, que nos dice que no, a Zacatecas un total de 8. 3 nos. Muy bien. 1. 2 en el municipio de Culiacán. Ah, entonces, como ven, este cuestionario, pues más allá de lo que decíamos, ¿no? Del- de sumar números, nos va a permitir, digamos, no es en Morelos. Ay, Alma Rosa, no entendí ese, no, es en Morelos. Pero bueno, si nos siguen poniendo sus respuestas, ahorita vamos a ver los rangos y van a darse cuenta más o menos de en qué rango se encuentran y de acuerdo a ese rango el grado de vulnerabilidad social de acuerdo a la capacidad de respuesta. Al igual lo que les mencionaba, al igual que en el caso de los indicadores 12 no, sí, muchas gracias, Alma. Sí, como se había comido el 12 dijimos, no, ¿cómo nos? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus sinceras respuestas. Y esto, lo que también ya comentábamos ayer, ¿no? No estamos calificando su actuación. Sabemos que si hay personal entregado en este país y que hacemos mucho con muy poco, pues es definitivamente la protección civil. Esto nos va a ayudar simplemente a visualizar, digamos, lo que nos haría falta como institución de respuesta, lo mínimo necesario con lo que quisiéramos trabajar o deberíamos de tener y todas las recomendaciones tal vez que en materia de política pública podríamos tener para fortalecer a nuestras unidades municipales o estatales de protección civil. Por ahí no vi la respuesta de Chihuahua.
¿no? Que han andado muy participativos y ahorita ya no nos dijo cuántos puntos sacó. Entonces, al igual que en el caso anterior, tenemos unas plantillas de preguntas que se incluyen en el cuestionario. Cada pregunta es explicada a través de este razonamiento que nosotros creemos que porque es importante incluir cada pregunta y tiene una pequeña tabla de rangos donde se obtendrá el puntaje para cada pregunta. Este puntaje, al igual que en el caso anterior, pues se sumará, ¿no? Obteniendo un valor entre 0 y 22. Aquí ya vimos varios ceros. Estas son las plantillas, al igual que en el caso anterior, en la metodología vienen todas las plantillas y vienen descritas eh, una por una. Por ejemplo, aquí la capacidad de prevención y respuesta, lo que decíamos ya en el cuestionario, si el municipio cuenta con una unidad de protección civil o algún comité o organización que maneje la prevención, mitigación, preparación. Y el razonamiento aquí, bueno, es porque es fundamental el conocimiento de una unidad de protección civil. Me parece que ahorita, de acuerdo al censo de gobierno que les mencionaba, creo que ya en todos los municipios existe una unidad, ¿no? Ya sea muy bien o equipada, bueno, por lo menos existe, ¿no? Sí, sí hay lugares en los que todavía hasta hace unos años no contábamos con esta figura, ¿no? Entonces, bueno, si hay alguna también organización o comité realizado, bueno, se las damos por buena, pero lo ideal es que en un futuro, pues además, se constituya, ¿no? En un futuro también nos gustaría incluir, por ejemplo, algo que está promoviendo el Senapred desde hace 2 años, que es contar con comités. Con comités, ya Chiapas nos decía, ¿no? El compañero de Chiapas nos decía ayer que ellos tienen comités comunitarios y que, digamos, también es un grupo de respuesta, una ayuda fundamental en lo que llega la ayuda y que a ellos definitivamente les ha funcionado muy bien y que nosotros estamos tratando de fomentar y replicar esta experiencia porque creemos que es muy valiosa, ¿no? Entonces, así van las fichas, al igual que en el otro caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Si contamos con equipo necesario en nuestra unidad de comunicación, tanto para recibir como para enviar información, ¿sí o no? ¿No? Equipamiento en una unidad de protección civil será completo en medida que cuente con elementos básicos. Por ejemplo, pues también hablamos incluso a veces de radios satelitales, ¿no? Porque hay ocasiones como que perdemos las comunicaciones totalmente y no sabemos qué está pasando o las necesidades que se tienen. Entonces, es muy importante tener, digamos, todo esto pensando que es lo mínimo necesario que quisiéramos para empezar, ¿no? A lo mejor en la medida en que se vayan equipando las unidades y sean más homólogas, pues tendríamos ya que cambiar el cuestionario en este sentido de capacidad de prevención y de respuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, también es muy importante, esta no me acuerdo si la ley, si contamos con acervos de información históricas de desastres anteriores y las acciones que se llevaron a cabo para entenderlos. Para nosotros esto también es muy importante, incluso como país, en que contar con estos acervos, ¿no? Porque también cómo vamos a justificar que requerimos cosas o no si no tenemos información de lo que pasó en el pasado, ¿no? Entonces, no sé, aquí también me gustaría preguntarles si ustedes tienen como información de por lo menos los últimos 3 años de lo que ha pasado en sus estados o municipios, ¿no? Y cuánto nos han costado estas atenciones a la emergencia o cómo se ha actuado. Es muy importante porque también sabemos que si hay alguna rotación de personal, pues va a servir como base para saber cómo actuar en esos casos, ¿no? Y también para saber si cuáles son los eventos más recurrentes en el lugar, ¿no? Es un poco también lo que hablábamos ayer, ¿no? En el mapa, bueno, es otro caso, pero lo que hablábamos de las frecuencias, ¿no? Que era muy importante tener todas estas bases de datos históricas en las que, por ejemplo, mostrábamos que más allá de contar con todos esos datos, ya podemos tener información más precisa y más fina y poder ubicarla, ¿no? Ya decíamos ayer también, ¿no? La importancia de ubicar las cosas en el espacio y en el tiempo, ¿no? Porque ahí ya nos dará idea de cuáles son los meses más complicados para nosotros. Lo sabemos a lo mejor de experiencia, pero lo ideal sería pues contar con esta información en algún lugar.
Aquí Amilcar Moreno nos dice que sí tienen la información a nivel estatal. Qué bueno, es muy importante tenerla. Aldo nos dice que en la Ciudad de México se encuentra con el Registro Único de Situaciones de Emergencia, el cual se encuentra georreferenciado desde 2018. Sí, he consultado ese registro y es muy completo, ¿no? Y también incluso les comentaba, ¿no? Nos indica incluso en qué pasa más tiempo, ¿no? Protección Civil atendiendo. Ayer ya lo veíamos en las bases de datos que nos enseñaba Marina, ¿no? Incluso hasta ocupan tiempo para desotorar aretes, ¿no? O cosas de este tipo. Entonces, bueno, está bien, pero pues nos gustaría también que se fuera orientando hacia otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos presentes estas cuestiones, ¿no? Y bueno, aquí está, aquí nos dicen, si se tiene la información de eventos sin la cuantificación económica de los años, también es muy útil, ¿no? Porque eso también nos da idea con contar con fechas, con contar qué evento fue, y algún año tal vez cualitativo, así a lo mejor no necesitamos poner el monto exacto, pero a lo mejor sí poner, ¿no? 10 casas afectadas o una escuela o un centro de salud, ya nos va a dar mucha idea de cómo nos están afectando ese tipo de eventos en cada comunidad. ¿No? Entonces vamos a poder ir teniendo esta estadística de, bueno, en 10 años esta comunidad ha tenido 5 eventos de inundación y ha afectado a 200 viviendas, ¿no? Entonces ya empezamos a contar con este tipo de información que nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos ya la tabla en la que vamos a ver, por ejemplo, sus resultados. Hay quien nos decía, por ejemplo, que tuvo 11 respuestas, ¿no? Entonces aquí las ubicamos en la tabla, los rangos de 8.1 a 12 que sumaron, pues sería una capacidad de prevención de respuesta media, ¿no? Entonces ahí ya vamos identificando cuáles son los puntos en los que tenemos que trabajar. De 0 a 7, pues tenemos, por ejemplo, una alta capacidad de prevención y respuesta. Ajá, ¿no? Entonces, sí, voy bien, es que hasta yo me confundo a veces, ¿no? Eso es lo que no queremos que les pase y les quede claro, ¿no? Entonces, tenemos esta alta capacidad de respuesta y ya colocamos el rango, ¿no? Vamos asignando los rangos al igual que en el caso anterior. Y ahorita ya me soplaron aquí las chicas, pero igual tenemos de 4.1 a 8, una alta capacidad de prevención y respuesta. Pues los que son cero, pues muy alta capacidad de prevención y respuesta, ¿no? Porque digamos que poseen muchas capacidades. 3, por ahí alguien dijo 3, muy alta. 12, pues estamos en medio, un poquito, ajá, sí, en medio. Y 12. Digamos que, por ejemplo, los integrantes de aquí estamos de medio a alto, ¿no? Me parece. Ah, bueno, sí, tuvimos muy altos porque tuvimos varios ceros, ¿no? Entonces, ahí pondrían su rango, que en el caso de baja, pues sería 0.75, en su caso sería entre 0.5 y 0.25. ¿Ok? Entonces, ese sería el resultado de nuestra capacidad de respuesta. Y volvemos a lo mismo. Más allá de obtener una calificación dentro de un rango, pues lo que queremos es qué medidas ustedes podrían, por ejemplo, a partir de las respuestas que me dieron, podrían señalar como mejoras, ¿no? Digamos, plasmándolo en sus atlas o a manera de recomendación o el día que tengan ustedes oportunidad de pedir tal vez recursos o algo, decir, esto es lo que obtuve de calificación y es en lo que tendría yo que invertirle, ¿no? Entonces, a ver si alguien nos pudiera dar algunas respuestas también, por ejemplo, de qué recomendaciones darían ya a partir de estas respuestas, sería muy, muy ilustrativo para todos los demás, ¿no? Ahorita yo les voy a poner un ejemplo, de todas maneras, de lo que nos han dicho en los atlas, bueno, en alguno de los atlas, porque también volvemos a lo mismo, no todos hacen este ejercicio, ¿no? La mayoría se queda en la parte de la cuestión socioeconómica. Pero alguien que tuviera una idea, que cuál sería la recomendación que daría. Desarrollar un plan Mónica, muchas gracias, un plan de acción con los puntos que nos dio negativo. Exactamente, ¿no? Justamente la siguiente lámina gira sobre eso.
Ay, ¿qué es esta? ¿No? Este es un ejemplo real de Nabolato, ¿no? Y se centra justamente en la parte del cuestionario. Ellos nos dicen, nos van incluso desglosando un poco por las preguntas que tuvieron negativas y dan ya algunas recomendaciones, ¿no? Nos dicen que las actividades que realizan normalmente, la última pregunta que es abierta, dice, permite incluir, encauzar, la recomendación es encauzar las funciones de la misma hacia una visión preventiva si es que se basan principalmente en acciones reactivas o de atención de emergencias. Frida acá también nos dice capacitación constante, asignar recursos, ¿no? Entonces nos dice que las carencias en el ejemplo, ya que estoy proyectando, nos dice que las carencias con las que cuenta la unidad de protección civil del municipio, pues no cuentan con un mecanismo de alerta temprana, ¿no? Entonces ahí ya vemos un área de oportunidad eh, que indica que se puede producir, ¿no? O que tengamos que actuar con anticipación. Nos dice que se tienen que identificar rutas de evacuación y acceso y principalmente para las localidades aisladas, que son las más vulnerables. Entonces aquí ya incluso combina, ¿no? La parte anterior en la que ya identificó comunidades aisladas con la parte de rutas de evacuación, ¿no? Ya nos habla también de que contar con el stock, pues ayuda a movilizar de manera más rápido en casos de emergencia, ¿no? También nos cuenta que tener la información en un sistema de información geográfica, pues se subsanan con la elaboración de este atlas, ¿no? Entonces, como vemos, ellos dieron esta retroalimentación de este cuestionario de capacidad de respuesta y, ay, ¿me podrías regresar a por favor? Y pues bueno, nos da casi pregunta por pregunta alguna retroalimentación y es muy nutritivo para nosotros y bueno, para ustedes, ¿no? Ya identificar estas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la última nos dice que realiza periódicamente la planeación de simulacros, los trabajos de campo en edificios, oficinas, capacitación para primeros auxilios. Entonces, bueno, ellos identificaron muy bien esto y nos dan mucha retroalimentación al respecto. Ay, aquí, no sé por qué no lo puse. Bueno, me voy a ir a uno de los mapas que tengo acá al final, que están con otro fin, pero lo que quería mostrarles es que ahorita vamos a regresar a esta parte. Ujú. Porque también me parece que fue aquí Veracruz. Ujú. Justamente este era el mapa que quería presentarles porque ya nos habla, o aquí representa cartográficamente esta vulnerabilidad por capacidad de prevención y respuesta para cada uno de los municipios, ¿no? Entonces es justamente el mapa del cuestionario que les mostré anteriormente, cómo lo representa ahí gráficamente el estado, ¿no? Entonces podemos ya también ahí ver municipios prioritarios principalmente que necesitan ser reforzados en esta parte de capacidad de prevención y atención y ya también nos da una idea de priorización, ¿no? Que a lo mejor yo estado puedo ya tener una idea con base en este mapa de a quién podría reforzar, ¿no? Con recursos y demás. Sabemos que, bueno, todos lo necesitamos, pero además de que tenemos tal vez localidades pensando en los primeros indicadores con alto grado de vulnerabilidad social, además se conjunta con esta parte de la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, este ejercicio también me pareció muy interesante porque nosotros en la guía no tampoco pedimos hacer esta cartografía, sin embargo, a esta iniciativa, bueno, nos parece muy bien porque ya de un vistazo, pues podemos tener esta información, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaría yo con la parte bueno, me quedo aquí ya para comenzar a hablar ya de la última parte de la metodología. Gracias. ¿Qué tal?
Ya estamos aquí de regreso. Bueno, ya estamos entrando a la última parte de lo que es este cálculo de la vulnerabilidad social, que digamos es el más, no es el más difícil, porque también al igual que en el caso anterior, es un cuestionario, pero que tiene que ver con, sí, el levantamiento de mucha información con la población, ¿no? Digamos que esa es la complicación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? ¿A qué nos referimos con la percepción del riesgo? ¿No? Que es la última parte de la metodología. Tenemos ya por una parte, en la parte de indicadores socioeconómicos, tenemos la capacidad de respuesta y en este caso queremos saber cómo la población percibe, ¿no? Qué es lo que está pasando a su alrededor. Y esto también nos va a servir pues para tener algunas recomendaciones o líneas de acción ya específicamente con la población. Aquí de una guía metodológica que se hizo en conjunto con la UNAM para realizar diagnósticos sobre la percepción local, nos dice que la percepción del riesgo se basa en información proveniente del medio, de experiencias que ha tenido la población, en este caso la comunidad, frente a una situación de riesgo. Se refiere también al reconocimiento de un peligro potencial y la estimación de su magnitud, considerando las consecuencias que pudiera ocasionar, ¿no? Por ejemplo, las personas más jóvenes, en el caso de la Ciudad de México, no tenían una alta percepción del riesgo sobre los sismos, ¿no? Hasta que vino el 2017 con un fuerte sismo y tuvieron ya esta conciencia. Pero antes de eso, pues solo nos escuchaban a nosotros, a sus papás, tías, personas que vivieron el sismo de 1985, hablar de él, pero pues no tenían como esta magnitud, ¿no? De lo que podía pasar hasta que ocurrió en el 2017 y de hecho fueron las jóvenes, los jóvenes los primeros que se volcaron en la respuesta, ¿no? Que estaban más dispuestos a ayudar, a involucrarse en estas acciones de emergencia, ¿no? Entonces esto influye mucho, ¿no? ¿Qué ha pasado, qué no? Estas evaluaciones y juicios que se hacen si un fenómeno es peligroso o si somos vulnerables a él, ¿no? Por ejemplo, quienes a lo mejor las poblaciones que estamos junto al volcán y tenemos esta actividad pues incluso, ¿no? Le llamamos Don Goyo, pues a lo mejor ya nuestra percepción de este riesgo no es tan alta, ¿no? Como a lo mejor nosotros que luego llegamos a visitar y escuchamos que hace cierto ruido o arroja cierto material, pues sí nos espantamos, ¿no? Porque nuestra convivencia con él es distinta, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones van a influir, ¿no? Desde características individuales también como la edad, tal vez los niños lo perciben menos o más, no sabemos desde su experiencia, el género, ¿no? Tenemos algunas estadísticas de que, bueno, sabemos que en el mundo hay veces que las mujeres sufren más a causa de desastres porque cuando fue el tsunami, pues no se les permite nadar, ¿no? En Indonesia. Sin embargo, por ejemplo, aquí en México nuestras estadísticas dicen que hay más muertes por inundaciones, por ejemplo, en caso de hombres, pues porque también son los que miden menos el peligro y los que están también muy enfocados al cuidado de sus pertenencias, ¿no? Entonces, y son los que tal vez no se quieren salir en caso de alguna emergencia, ¿no? Pero esto también se forma colectivamente. Entonces, para eso nos va a servir este cuestionario final sobre la percepción del riesgo. Ahora bien, estos estudios sobre percepción del riesgo, como ya lo vimos con las otras dos partes de la metodología, podemos hacer incluso análisis independientes de cada uno de ellos, ¿no? Ya veíamos que, por ejemplo, podíamos contar solamente con la parte de los indicadores socioeconómicos. Igualmente podríamos contar solo con la parte de capacidad de respuesta y igualmente podríamos contar solo con la parte de percepción, ¿no? Porque las tres nos dan idea de cosas distintas. Sin embargo, en conjunto, pues va a ser mucho más enriquecedor nuestro estudio, ¿no? Entonces, esta parte de percepción del riesgo nos va a ayudar a apoyar la planeación e instrumentación de medidas preventivas orientadas a promover actitudes adecuadas y comportamientos que eviten o disminuyan las consecuencias negativas, ¿no? Esto nos va a ayudar
al igual que todo lo demás, a priorizar acciones y a saber en dónde son los puntos en los que tendríamos que trabajar con la población, ¿no? A lo mejor si la población vive en una zona de inundación, pero ellos no perciben el riesgo, pues hay que trabajar, ¿no? En ese punto, ¿no? No sé si, por ejemplo, en el chat ustedes hayan tenido alguna experiencia en este sentido de personas que no han querido evacuar en caso de alguna emergencia o en caso de reubicaciones que son muy difíciles, o alguna experiencia que hayan tenido en esta cuestión enfocada como a la percepción de la población, ¿no? Entonces ahí si nos quisieran compartir algo, está abierto el chat, pero pues justamente estas estrategias, pues están generalmente dirigidas a la población, ¿no? Mediante su reubicación, medidas de mitigación, promoción de la autoprotección, ¿no? Sin embargo, pues también lo que ocurre es que nos sensibilizamos cuando nos ocurre algo fuerte, cuando viene el gran desastre y que no teníamos como que esa percepción, es cuando más nos sensibilizamos y digamos que también es una oportunidad para nosotros como autoridades de estas intervenciones, ¿no? Entonces, y de que se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque también nos vamos acostumbrando, nuestra memoria es muy a corto plazo o ya las siguientes generaciones no, lo que les mencionaba, ¿no? Ya no recuerdo, no han vivido estas situaciones, ¿no? Sin embargo, no significa que van a volver a pasar. Entonces, es muy importante que tengamos estas acciones de prevención, ¿no? Entonces, y bueno, a fin de cuentas es como cerrar el círculo, ¿no? Aquí bien lo dice el texto, ¿no? Las acciones de prevención se vuelven inútiles si no se considera que la percepción de las personas hacia el riesgo va a orientar su comportamiento y la manera en la que va a responder, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta última parte sobre la percepción. Al igual que en el caso anterior, miren, acá ya nos comparte algo Silvia, nos dice, bueno, sí, nos dicen, es complicado el tema de percepción, sí, sin duda yo creo que es de los más complicados. Frida nos comparte que personas que fueron evacuadas les asignaron viviendas en otros sitios y posteriormente regresan a la vivienda evacuada. Sí, también hemos escuchado muchos casos de este tipo y pues digamos que ellos se hacen de dos viviendas, ¿no? Pero no, pues la idea es que no volvieran a los otros. Acá también Silvia nos comparte en la localidad de San Felipe, que ahora ya no forma parte de Mexicali, se encuentra población invadiendo el cauce. También esto lo encontramos muy continuamente del arroyo Santa Catarina y no se han querido mover, por lo que ya hace varios años las autoridades ya no han tomado acciones al respecto ante la negativa. Es difícil desprenderse de las pertenencias, así es, ¿no? También cuando lo poco que tenemos es todo lo que tenemos, nos cuesta trabajo desprendernos de esto. Y sí, también esta parte de los arroyos, pues sí, los desastres están llenos de arroyos secos y arroyos chiquitos de, que así se llaman en las localidades, ¿no? Pero el día que crece ese arroyo, pues ya sabemos qué es lo que nos pasa, ¿no? Las consecuencias que tiene. Entonces, sí, muchísimas gracias por compartir estas experiencias, porque sí, efectivamente creo que es de lo más complicado y de lo que más nos enfrentamos, ¿no? Otra aquí nos dice Frida, otra cuestión que encontramos en campo es la minimización de la percepción y las consecuencias, exactamente, ¿no? Entonces, creo que por eso hay que ser reiterativos, ¿no? Todo el tiempo de todo lo que puede pasar, porque efectivamente las consecuencias, pues siempre son pues siempre son fatales, ¿no? En este tipo de situaciones. Pues muchas gracias por sus intervenciones. A ver, Silvia también nos dice que en Mexicali hay personas en zonas inundables, en la colonia El Vidrio. Cada que llueve fuerte se inunda, pero la población también se niega a moverse. El vidrio se encuentra en una zona central de la ciudad y al moverlo los mandarían a zonas periféricas, por lo que también hay negatividad social. Sí, entonces esa también es otra parte, ¿no? Pues si la población ve en las reubicaciones, pues esta pérdida tal vez ya de redes que han establecido o de tal vez cercanía a a ciertos servicios, ¿no? Entonces, pues sí, moverte a la periferia ya te representa que pues, ya no estás cerca de los principales servicios, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es complicado, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus experiencias. Creo que sí, todos han de tener alguna experiencia al respecto. Y efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, esta
digamos, este breve cuestionario, este es todavía más pequeño que el anterior, también tiene un sentido que sea así, porque también en el momento en que nosotros llegamos a preguntarle a las personas si vemos un cuestionario grande, ya en ese momento nos dicen, no, ¿sabes qué? No, con permiso, ¿no? Entonces, pues no nos lleva más de 5 o 10 minutos, que es la intención, que pueda ser algo rápido, sencillo, y pues tiene como objetivo conocer de forma general la percepción que tienen las personas sobre los peligros en sus comunidades. Cada pregunta, al igual que en los dos casos anteriores, cuenta con una plantilla informativa donde se explica el objetivo de cada de las preguntas, igual que en los dos casos anteriores, tiene un rango para su valoración y determinar el grado de vulnerabilidad. Entonces, digamos que para nuestra percepción local, nuestras preguntas están diseñadas para conocer, bueno, y cómo está pues, su percepción local sobre la recurrencia de fenómenos, cuáles son los que más ubican, ¿no? A lo mejor no es necesariamente los que más los afectan, y ahí ya tenemos algo que hacer. Si hubo muertos o heridos, esto también sensibiliza más a las personas, pues nos vamos a acordar mucho más del evento, del desastre, de la emergencia que causó muertes y personas heridas, ¿no? Entonces esto va a determinar, ¿no? En nuestro recuerdo. También la pérdida de cuestiones materiales, ¿no? También se va a hacer más presente en la comunidad, a lo mejor a mí no, pero sí nos pasaba, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos en la metodología, que todos tenían muy ubicado que la calle tal fue donde afectó principalmente y que las personas ahí perdieron todo e incluso se acuerdan de quién llegó a apoyar y demás, ¿no? Entonces esto también. La información, ¿cuál es la información con la que cuentan las personas? Si han hecho eh, algunos simulacros, si han tenido acceso a estas informaciones y la memoria histórica. Y es muy importante lo que nos dice Mónica Hernández aquí. Lo importante de escuchar a los abuelos y adultos mayores de las comunidades. Sí, tienes toda la razón. En algún caso, ya no recuerdo en dónde, Chihuahua, Zacatecas, no me acuerdo muy bien, pero justamente nos decían, ¿no? Que ahí las personas mayores es lo que decían, sí, hace como 20 años llovió aquí. La diferencia es que esas casas no estaban donde están ahora, ¿no? Y justo los abuelos ahí son una parte fundamental porque pues son los que más información tienen al respecto, ¿no? Y generalmente se acuerdan hasta de día, fecha, hora, ¿no? De cómo sucedieron las cosas. Entonces, es muy importante que en estos ejercicios de percepción local consultemos a nuestras personas adultas mayores porque tienen mucho que decirnos al respecto y pues son los que más se acuerdan de haber vivido este tipo de cuestiones. Ahora bien, esta es la cédula que proponemos, al igual que en el caso anterior, está como un anexo al final de la metodología. Igual, aquí ya nada más nosotros vamos a ir tachando, ya viene el valor asignado. Eh, miren, aquí también nos dicen, ¿no? En los pueblos ponen varillas a lo largo del río y los jóvenes no saben para qué son, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, ¿no? Ahí vamos teniendo todo lo que va alrededor de esta percepción local, ¿no? Entonces, justamente, pues las preguntas van sobre ahí la ideal es que tengamos un listado sobre los tipos de peligro que existen y cuáles son los que identifican la comunidad. Les digo, no necesariamente coinciden a lo mejor con los que más daños nos ocasionan, pero pues eso ya nos está indicando algo. Ahora bien, respecto a los peligros mencionados, también saber si recuerdan que ha habido emergencias en los últimos años asociadas a eso que ellos se acuerdan, ¿no? A las bajas temperaturas, tal vez, a la granizada, a la sequía, todo este tipo de cuestiones. Si consideran que estos tipos de fenómenos se pueden convertir en desastres, porque pues a lo mejor muchas veces no, ¿no? Tenemos presente a lo mejor que llueva, pero no necesariamente ubicamos que esto se pueda convertir en un desastre. O viceversa, ¿no? Que haga mucho calor, pues tampoco ubicamos que a lo mejor esto pudiera tener alguna consecuencia. ¿No? Si consideran que sus viviendas están localizadas en un área susceptible a sufrir algún daño, ¿no? Ya sea en una ladera, en una zona sísmica o inundable. Esto también nos va a dar idea de, pues, si las personas realmente están conscientes o no de si se encuentran en un área, pues, de riesgo. Si han sufrido la pérdida de algún bien a causa de esto, lo que les decía, si se sensibilizan en mayor medida
Y en caso de lo que recuerde, algún desastre, pues también los daños que recortó de ese desastre, ¿no? Si hubo fatalidades, personas fallecidas, muchos daños en vivienda, en la cuestión del aislamiento, ¿no? A lo mejor no afectó directamente, pero sí tuvimos una comunidad que a causa de algo se haya quedado aislada por varios días o semanas, ¿no? Si se identifican correctamente los peligros, si conocemos que hay algunas obras de mitigación que estén en la comunidad, si en los centros educativos de la localidad se enseñan estos temas, se hacen simulacros, demás, porque generalmente también ya hay veces que a los niños se les enseña y son los que incluso están ahí transmitiendo, ¿no? Los mensajes a los papás. También si se han llevado a cabo campañas, ¿no? Porque hay veces que sí se llevan a cabo campañas, pero las personas como que no ubican como para qué son, ¿no? También cómo se enteró, ¿no? De estas campañas, si se han participado en simulacros, si sabe a quién acudir en caso de emergencias, si existe o conocen que existe algún tipo de alertamiento o si se le brindó algún apoyo en el caso de que haya sufrido algo de este tipo, si fueron evacuados y bueno, al final, pues si consideran estar listos para afrontar estas situaciones, ¿no? Entonces ahí también vamos poniendo las puntuaciones, ¿no? Dependiendo la respuesta y vamos haciendo la sumatoria. Entonces vamos a tener, al igual que en el caso anterior, pues una calificación final, ¿no? Estas son también las otras preguntas. Si ubican la unidad de protección civil, hay veces que nos dicen que sí, o hay veces que nos dicen que no, o algunas veces también nos dicen, no, es que cuando yo sufrí afectaciones a quien ubico, pues es al ejército, ¿no? Entonces, también eso nos ayuda para ver a quiénes ellos están considerando que son los que nos prestan, ¿no? O nos dan información, ¿no? Y también ahí ya también nos dan una idea de qué tenemos que hacer en ese sentido, ¿no? A lo mejor, pues darnos a mostrar más nuestro trabajo, demás, ¿no? Saber, ¿no? Si tuviéramos la certeza incluso esta de que nuestra vivienda se encuentra en peligro, están dispuestos a reubicarse. La mayoría dicen que sí, pero ya vimos con los ejemplos que eso no es verdad, ¿no? Creo que no hay reubicación exitosa en el país y en muchos países, ¿no? Creo que es de lo más complicado conseguir, ¿no? Estas reubicaciones, ¿no? Entonces, este es el cuestionario realizado. Y bueno, también, como les decíamos, creo que es la parte que menos se elabora en los atlas que hemos recibido. Hay algunos atlas que sí, hay algunos atlas que no. También dentro de las dificultades que vemos es que no elaboran como muestras a veces muy representativas. Antes pues era más complicado tal vez hacer este cálculo, pero aquí, por ejemplo, ponemos una página en donde de acuerdo al tamaño de nuestra población ya nos indica cuántos cuestionarios tendríamos que levantar, ¿no? Sabemos que esto puede complejizarse muchísimo e incluso puede ser todo motivo de una exposición completa, pero pues también sabemos que el personal es poco, los recursos son pocos, son escasos y que a lo mejor si ustedes no hacen el levantamiento y alguien más los hace o tienen una consulta o algo, bueno, también decirles, ¿no? Bueno, tú tienes que levantarle cuestionarios a tanto número de personas, ¿no? Entonces digamos que es una herramienta muy útil. Ahí ponen su tamaño de población y nos arroja a cuál sería lo mínimo. Sí, es una herramienta muy buena y está así a disposición y totalmente gratuita, ¿no? Entonces es súper útil, ¿no? Ahí está la página para que la usen y es muy sencilla de utilizar, ¿no? Ahí dice cuál es el porcentaje adecuado a nivel de confianza, tal como lo marca ahí, el 95% con margen de error de 5, ¿no? Incluso ahí ustedes pueden ir moviendo eso, pero sí, así como está ahí, tal cual, sería lo adecuado, ¿no? Y bueno, ya hablamos también de que pueden ser estratificados, aleatorias y demás, ¿no? Pero de entrada, pues digamos que con tener un número representativo en los diversos municipios, colonias y demás, pues estaría correcto, ¿no? Ya nos da una idea de qué es lo que está pensando la población al respecto, ¿no? Ya hablábamos también de herramientas que a lo mejor si tenemos pocos recursos, pues es complicado ir casa por casa. Sin embargo, aquí encontramos aquí tenemos del municipio de Jocotitlán, que en sus páginas de protección civil, pues usan ya estas herramientas de formularios tal vez, o
o en el caso de Jocotitlán, es un formulario de Google que pueden acceder, van contestando y ahí van contestando su cuestionario de percepción local, ¿no? Previamente una difusión ahí que tuvieran. Y igualmente en el caso de Veracruz, que es la imagen que tienen a la derecha, ¿no? Tienen ya esta parte sobre la encuesta de percepción local del riesgo del 2023, que incluso ya es actual, y me imagino que lo han hecho así de otra forma en años anteriores. Aquí también cabe mencionar que, por ejemplo, algunos cuestionarios adecúan el cuestionario que nosotros proponemos y está bien, ¿no? Porque a lo mejor también tienen necesidades de conocer otro tipo de información de la población, pero bueno, esta es como la propuesta que nosotros tenemos con una propuesta de valoración, pues que nos va a ayudar para estas cosas, pero también hay quien agrega ciertas preguntas que creen que son de más utilidad y pues solo es eso, ¿no? Esa es una propuesta metodológica, pero también pueden agregar las preguntas que ustedes crean que para su caso específico, pues pueden servirles, ¿no? Entonces, igual más bien siguiendo la misma lógica, pues sería como de manera correcta, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor si tenemos también pocos recursos, poco personal y poco tiempo, pues esta es una buena manera de difundir nuestros, nuestras encuestas, ¿no? Entonces también es un ejemplo que ahí les dejo. Entonces, estas son exactamente las fichas muy parecidas a las de los dos apartados anteriores que tienen que ver con cuál es la pregunta o el indicador, eh, los rangos y el razonamiento, ¿no? De por qué estamos poniendo este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí, si consideramos que nuestra vivienda está localizada en un área susceptible y bueno, reconocer la geografía nos va a permitir tomar precauciones, establecer planes preventivos a nivel individual o familiar y enfrentar un fenómeno, ¿no? Si vemos que la población no percibe esto, pues bueno, ahí ya tenemos una acción por hacer, ¿no? Hacer esta difusión, tratar de concientizar a la población, ver algunas técnicas, ahí apoyarnos tal vez de psicólogos, trabajadores sociales, acercarnos a las universidades, quienes también nos podrían dar mucho apoyo y ayuda en esto, ¿no? Entonces, va por ese lado. Entonces, ahí una vez más, ¿no? Tenemos la pregunta, el razonamiento y, de acuerdo a la respuesta, un valor, ¿no? Entonces, digamos que aquí, tenemos los rangos. Igualmente, ¿no? Vamos a sumar todas las respuestas y también de todos los cuestionarios, vamos a promediar también el valor que nos dé de todas las respuestas de los cuestionarios y vamos a obtener un valor que vamos a poder ubicar en estos rangos, ¿no? Entonces, de 0 a 4, por ejemplo, nos va a decir que tiene una percepción local muy alta, o sea, sabe que sabe qué hacer, en la mayoría de los casos tiene esta conciencia y entonces el valor que se le va a asignar es 0, porque su vulnerabilidad va a ser baja, ¿no? Entonces digamos que siempre tengamos cuidado con estos rangos, porque digamos que son como un razonamiento a la inversa, por decirlo así, ¿no? Ya nos lo decía la licenciada Jessica desde la mañana, ¿no? No porque tenga el número 1 es que sea mejor, ¿no? Aquí digamos que creo que es al contrario, ¿no? El número 1 nos va a decir que tiene una percepción local muy baja y pues una mayor vulnerabilidad, por lo tanto. Entonces, solo tener cuidado con estos rangos, ¿no? Y porque también al final sí marcan una diferencia si cometemos un error en cualquiera de los tres apartados en esta parte. Entonces, ahí sí, si tienen dudas o algo, es el momento en que pueden ponerlas en el chat. También si mis compañeras creen que no lo dije muy claro, si quieren intervenir, bueno, estoy aquí abierta, ¿no? Porque también están aquí soplándome, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo lo puso, ay, no me acuerdo en qué municipio fue, pero sí nos dicen, ¿no? Que realizó una muestra de 269 encuestas obtenidas en más de 45 colonias, rangos de edad desde 18 a 83 años, así pedimos también que sean mayores de edad, y como mencionan aquí también, pues se tomaron en cuenta la opinión de de personas adultas mayores, y más o menos igual, ¿no? Sexo femenino, sexo masculino. Se llevó el análisis y nos dice que su muestra arroja un 67% de desconocimiento en cuanto a medidas de seguridad y alertamiento, ¿no? Entonces, pues eso es un porcentaje alto, ¿no? Digamos que más de la mitad de nuestra población, pues no tiene idea, ¿no? De medidas de seguridad. Entonces ya
sabemos qué hacer. Si la mayoría reconoce, dice, el rango de edad afecta el resultado, sí podría ser, ¿no? Si ustedes decidieran, no sé, estratificar las encuestas y solo realizarla tal vez primero a jóvenes y lo van haciendo por rango de edad, van a haber muchas diferencias, ¿no? Van a haber diferencias con tal vez las personas adultas mayores, ¿no? Ahorita en un principio proponemos que sea como variada, muy representativa de toda la población, pero sí, sí van a encontrar diferencias si decidieran ya hacer como estos tipos de análisis en específico, ¿no? Pues sería muy interesante, ¿no? El problema es el tiempo y los recursos, ¿no? Pero sí, de que se pueden hacer un montón de combinaciones sería muy interesante, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, también nos dicen, ¿no? Que la mayoría reconoce como un alertamiento las alarmas vecinales, ¿no? Entonces ahí pues ya nos dice que tienen una alarma vecinal y que a lo mejor son tal vez para cuestiones más como de seguridad pública, pero vemos un área de oportunidad de que a lo mejor para nuestros asuntos de protección civil, pues pudiéramos entrar por ahí, ¿no? Con este tipo de alarmas vecinales, pues también ahí ver la oportunidad de ver con los vecinos de cómo tener otras alarmas en cuestión ya de otro tipo de eventos, ¿no? También saben dónde están las oficinas de protección civil, eh, pero desconocen los beneficios de contar con una protección civil, ¿no? Entonces, aquí incluso nos dice, solo las personas entre 35 y 44 años, y están haciendo este análisis por edad, dice, tienen conocimiento de programas de protección civil, ¿no? Entonces aquí ya hacen, por edad, solo este rango de población ubica eso, ¿no? Los demás pues no tienen ni idea, ¿no? Entonces ellos aquí ya nos hacen este análisis de que el resultado de todas las encuestas pues es negativo, ya que la población no cuenta con información y herramientas, ¿no? Para acudir o implementar entre la comunidad y salvaguardar sus vidas y bienes, ¿no? Entonces vemos aquí, es un parrafito, pero nos dice muchas cosas, ¿no? Y es como nosotros quisiéramos también ver plasmada en los atlas, como lo hemos venido reiterando a lo largo de estos 3 días, que es lo que al final el resultado que queremos ver, ¿no? Esta reflexión, este análisis y estas recomendaciones en este caso, para cada uno de los apartados nos han parecido muy útiles, ¿no? O sea, se puede hacer uno global, pero vemos que se puede sacar mucho más, información, se podemos sacar como mucho más beneficio de analizando parte por parte que en un conjunto, ¿no? Y más en esta, como les decía, ¿no? Podemos sacar mucha carnita de tanto de los indicadores socioeconómicos como de la parte de respuesta, como la parte de percepción, ¿no? Entonces vemos que cada uno por separado nos da mucha información que podemos aprovechar de alguna manera. Y bueno, finalmente vamos al cálculo final, ¿no? Ya decíamos que podemos quedarnos hasta capacidad de respuesta, pero podemos ir sumando a la percepción local. Y aquí tenemos también nuestra fórmula, ¿no? Estamos dándole una ponderación en su mayoría a las cuestiones socioeconómicas, porque pues digamos que son los factores subyacentes que a fin de cuentas nos van a permitir que, pues si mis condiciones de vida son adecuadas, pues probablemente voy a estar en una zona de menor riesgo, voy a tener más acceso a servicios y me van a afectar menos ciertas cuestiones, ¿no? Voy a tener la capacidad de reponerme de mayor manera, ¿no? Sin embargo, pues tenemos esta parte tanto de la respuesta como de la percepción que también influyen, digamos, ya en su conjunto, ¿no? Entonces ahí ya les damos esta ponderación para nuestros resultados, como los fuimos mostrando, ya el resultado final, y digamos, teniendo eh, eh, como ejemplo, ¿no? Este punto 25 en la parte de indicadores socioeconómicos, en la parte de respuesta y en la parte de percepción, pues tendríamos un grado de vulnerabilidad social de punto 438 que también lo vamos a ubicar dentro de los rangos como un nivel medio, ¿no? Y entonces este nivel medio, ¿qué significa? Más allá de decir qué significa medio, pues que tenemos toda una serie de recomendaciones en nuestros 3 apartados que dar y que podríamos sacarle mucho provecho a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, más allá de contar una vez más con solo este número final, es todo el proceso que nos va a ayudar a identificar una serie de factores en los que podemos tener alguna
intervención, ¿no? Y que nos va a ayudar a fin de cuentas a mejorar pues la percepción de la población, nuestra respuesta e incluso lo que decíamos, ¿no? Priorizar acciones de acuerdo a las viviendas más, por ejemplo, con más vulnerables, ¿no? Entonces aquí nos preguntan si podríamos compartir los cuestionarios en formato editable. Sí, no, me parece que no están. Vamos a trabajar en ello, no, no los tenemos en formato editable, pero podríamos trabajar en eso y sí, sin problema podríamos compartirlos. Este, y bueno, hasta aquí quedaría esta parte de, digamos, ya del cálculo. Y le voy a dar paso a la maestra Marina, ya para que veamos ya la parte de la representación geográfica, cómo podrían ustedes plasmar esta información ya en su atlas.